Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Es un auténtico placer para mí estar en este congreso de CIAFIS con una comunicación oral. Entonces, bueno, me presento primero un poquito de forma breve. Me llamo Cristian, soy fisioterapeuta, tengo máster en dolor musculoesquelético y actualmente estoy cursando mis estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí debajo está mi ResearchGate y mi LinkedIn. Y hoy os vengo a hablar de variables de seguridad de una intervención con apneas intermitentes y acondicionamiento a alto volumen pulmonar en sujetos sanos. Un análisis secundario. Este es un poquito el esquema que vamos a seguir. Introducción, objetivo, método, resultados, discusión y conclusiones. Bueno, brevemente, a modo introductorio, ¿vale? Y como pequeño marco teórico, la apnea, tanto con inmersión de la cara como en el aire, sin agua, es capaz de desembocar una serie de respuestas fisiológicas que se conocen como reflejo de inmersión humano, entre las que se incluyen disminución de la frecuencia cardíaca, es decir, bradicardia, vasoconstricción periférica e hipoxemia, entendida como saturación de oxígeno menor a 95%. A modo de curiosidad, cuando hay inmersión facial, se mete la cara en agua, especialmente tibia o fría, estas respuestas fisiológicas pues se ven aumentadas, ¿vale? Como se observó, por ejemplo, en el paper que está arriba a la derecha. Bueno, y luego también el volumen pulmonar con el que se haga la apnea parece que es capaz de influir en la respuesta. En este caso, a alto volumen pulmonar se observa un mayor incremento de la presión arterial y una disminución de la bradicardia, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿A qué se podría deber esto? Bueno, pues a la derecha he hecho un pequeño esquema. Entonces, al aumentar debido al alto volumen que consiste en hacer la apnea llenando de aire previamente los pulmones, esto aumentaría la presión intratorácica, lo que disminuiría el retorno venoso y disminuiría el volumen sistólico. Entonces el corazón, para compensar, tendría que aumentar la frecuencia cardíaca para poder abastecer de sangre a todos los tejidos que lo requieran. Bueno, una vez hecho este pequeño marco teórico, vamos a hablar del objetivo, que era evaluar la respuesta de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y presión arterial, tanto sistólica como diastólica, tras una intervención de apneas estáticas intermitentes a alto volumen pulmonar. Entonces, vuelvo a puntualizar que esto es un análisis secundario de un estudio cuyo objetivo principal era evaluar el efecto hipoalgésico de una intervención de apneas estáticas, tumbado, que es parte de mi tesis doctoral que trata sobre apnea y sobre hipoalgesia. Entonces, métodos. Reclutamos a 81 sujetos sanos, importantes en sujetos sanos, 40 hombres y 41 mujeres. Una mujer no pudo aguantar las apneas, la intervención, que ahora después explicaré cuál es, y mediante un muestreo probabilístico, no por conveniencia, el reclutamiento. Después se procedió a aleatorizar a los sujetos, con aleatorización simple, en un grupo de apnea y un grupo control, que ahora vamos a ver en qué consistía cada grupo. Bueno, aquí tenemos una gráfica de lo que sería a la derecha la respiración normal, con su inspiración, su expiración y varios ciclos. Y aquí a la izquierda tenemos la apnea alto volumen pulmonar. Entonces, como vemos, se dejaría de respirar, es decir, nos echaría el aire al final de la inspiración, es decir, cuando hemos llenado de aire los pulmones y la caja torácica. Y ahí lo mantendríamos durante el tiempo que ahora voy a explicar. Entonces, tanto el grupo apnea como el grupo control, ambos estaban en posición supina, tumbados en una camilla. Ambas intervenciones eran de 6 minutos. Sin embargo, la intervención de apnea consistió en 30 segundos de apnea, seguido de 10 segundos de respiración normal para recuperarse de las apneas. Así cíclicamente hasta alcanzar los 6 minutos, mientras que el grupo control respiraba normal, sin hacer apneas. Para medir la frecuencia cardíaca utilizamos el Polar H10, tanto en reposo como durante la intervención, que está validado también. Luego, para medir la saturación de oxígeno utilizamos este modelo de pulsioxímetro de dedo que se ve aquí y la medimos tanto en reposo como durante la intervención. Y luego, para medir la presión arterial utilizamos este tensiómetro de muñeca de OnROM, este modelo, también está validado, y la medimos tanto al inicio como a cada minuto de la intervención, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Con un poquito de delay porque obviamente tarda unos 40 segundos en registrar la presión arterial. Vale, entonces respecto al análisis estadístico,
lo que hicimos fue realizar un análisis curvilíneo mediante splines cúbicos restringidos, en este caso con 3 nodos, debido al tamaño muestral que fue de 80 sujetos, ¿vale? Para poder capturar posibles relaciones no lineales a lo largo del tiempo, que esperábamos que fuesen más comunes con este tipo de variables, como son la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y presión arterial. Además, se utilizó un modelo de regresión por mínimos cuadrados generalizados, en el que modelamos la variable dependiente en función del grupo, el tiempo y la interacción grupo por tiempo. Además, los valores basales de los 3 outcomes de los que vamos a hablar aquí fueron incluidos como covariables en el modelo. Entonces, los factores analizados mediante este método de análisis no lineal de splines cúbicos restringidos derivaron en un coeficiente lunar, o sea, un coeficiente lineal y un coeficiente de ajuste curvilíneo, sería beta prima. Y ahora vamos a ver qué resultados obtuvimos. Bueno, en el caso de la saturación de oxígeno, como podemos ver aquí, se mantuvo muy similar entre grupos durante la intervención, es decir, no hubo hipoxemia, luego discutiremos por qué. Y como vemos, se redujo en ambos grupos ligeramente durante la intervención, ya que la mejor manera de interpretar este método de análisis no lineal sería a través del análisis visual de estas gráficas para entender lo que está pasando. De todas formas, ahora os voy a enseñar los datos numéricos de todos. Entonces, como podemos ver, la diferencia entre el grupo de apnea y el grupo control era un 0,38% a favor del grupo de apnea, con un p-valor que no fue significativo. Y aunque hubiera sido significativo, sería una diferencia muy pequeña como para tener una relevancia clínica. Respecto al tiempo, su coeficiente prima y la interacción grupo por tiempo y su coeficiente prima, ninguna fue significativa, con lo cual no hubo variación a lo largo del tiempo ni interacción. Luego, respecto a la frecuencia cardíaca, como vemos, se mantuvo relativamente estable durante toda la intervención y el grupo experimental se registró una mayor frecuencia cardíaca que en el grupo control. Entonces, como podemos ver aquí, por cierto, la frecuencia cardíaca está expresada en porcentaje respecto a la frecuencia cardíaca máxima, en este caso. Entonces, como podemos ver aquí, la diferencia entre el grupo de apnea y el grupo control fue de un 2,87%, con un p-valor significativo. Y este cambio ya no es, no es un cambio excesivamente grande, pero ya es un cambio importante. En el caso del tiempo, su coeficiente prima y la interacción, de nuevo vemos, se ha tapado aquí un poquito abajo, que no fueron significativos ninguno. Ahora vamos a pasar a la presión arterial. Entonces, respecto a la presión arterial sistólica, como podemos observar, vemos que tiende a disminuir hacia el final de la intervención ambas, y que en el grupo experimental vemos claramente cómo es mayor de media que durante la intervención que en el control. Entonces aquí, como podemos ver, la diferencia a favor del grupo de apnea fue de 9,22 milímetros de mercurio, con p-valor significativo, y de nuevo respecto al factor tiempo prima y a la interacción grupo tiempo y grupo tiempo prima, no alcanzaron ninguna significancia. Y por último, respecto a la presión arterial diastólica, podemos observar también que parece que tiende a disminuir y a igualarse con el grupo control, el grupo experimental con el control a lo largo de la intervención, y como podemos observar también parece que es mayor en el grupo experimental. Luego la discusión veremos por qué. Entonces, aquí, yéndonos a los números, ¿qué podemos observar? Una diferencia de 6,60 milímetros de mercurio a favor del grupo de apnea, con p-valor significativo, y luego, respecto al tiempo, observamos un coeficiente de menos 2,62, lo que indica que tendió a disminuir a lo largo de la intervención la presión arterial diastólica. Además, fue significativo, y respecto al coeficiente prima del tiempo de los splines cúbicos restringidos, también obtuvimos diferencias significativas, lo que significa que hubo una relación no lineal, en este caso en la presión arterial diastólica. Bueno, vamos a pasar ahora a la discusión de estos resultados. Entonces, en este caso, respecto a la saturación de oxígeno, la falta de diferencias, sabemos que fue un 0,39%, sugiere que este protocolo fue insuficiente para producir hipoxemia. Es decir, que no había, por ejemplo, suficiente tiempo de apnea para que llegase a haber una hipoxemia. Esto, al contrario que en otros estudios, como este, por ejemplo, que también es de mi tesis, aunque tiene un tamaño muestral muy pequeño, era más un estudio por ejemplo, de viabilidad.
en el que sí que observamos diferencias bastante mayores respecto a la saturación de oxígeno en el grupo experimental, observándose una menor saturación de oxígeno. Respecto al porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima teórica, la diferencia a favor del grupo de apnea hipotetizamos que podría deberse a un incremento del metabolismo aeróbico durante la recuperación entre apneas, ya que se ha visto que, por ejemplo, la apnea es capaz de incrementar el metabolismo glucolítico, por ejemplo, respecto a un control sin apneas durante el ejercicio, como podemos ver en este artículo. Y luego, respecto a la presión arterial sistólica y diastólica, el incremento observado en ambas a favor del grupo de apnea parece que podría deberse, o hipotetizamos que podría deberse, a la vasoconstricción periférica que sabemos que la apnea es capaz de inducir. Por último, antes de pasar a la conclusión, he sacado aquí una tabla en la que vemos, este es el 5 significa que es en el minuto 5, la presión arterial sistólica y diastólica en el grupo de apnea y el grupo control, su valor mínimo, cuartil 1 y cuartil 3, mediana media, desviación estándar y máximo. Y aquí he sacado las guías, los límites que establece el Colegio Americano de Medicina del Deporte para presión arterial sistólica y diastólica durante el ejercicio, que son de 220 y 105 milímetros de mercurio. Entonces, como podemos observar, parece que la intervención es segura y se queda dentro de los límites que establece el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Para concluir, la intervención estática de apneas intermitentes a alto volumen pulmonar no impactó significativamente la saturación de oxígeno, sin embargo, se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima teórica, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica a favor del grupo de apnea. Además, la intervención de apneas intermitentes a alto volumen pulmonar podría ser una novedosa terapia no invasiva que aparte parece ser segura a nivel cardiovascular. Entonces, bueno, aquí concluye esta comunicación. Cualquier duda me podéis preguntar y estaré encantado sobre este trabajo y estaré encantado de responderosla. Aunque de nuevo pues matizo que el outcome principal de este estudio era la hipoalgesia, pero este es un análisis secundario.